Bueno, la clase de hoy entonces vamos a ver un tema nuevo. Se trata de la diferenciabilidad de una función de una variable. En primer lugar, vamos a estudiar el concepto de lo que es la diferencial de una variable, de una función de una variable, en forma analítica y luego lo veremos en forma gráfica. Para el estudio de la diferencial de una función f de x, de una sola variable independiente, es necesario que la misma sea continua en un intervalo cerrado AB. Y ahí podemos recordar la definición que estudiamos en las clases anteriores de derivada de dicha función. Y decíamos que la f' de x era el límite para delta x tendiendo a 0 del cociente de la función incrementada menos la función sin incrementar dividido delta x, o lo que es lo mismo decir el límite para delta x tendiendo a 0 de delta y sobre delta x. Si miramos esa primera expresión, vemos que la igualdad delta y sobre delta x igual a f' de x no es válida porque está faltando en el primer término la palabra límite. O sea que el cociente incremental no es igual al valor de la derivada. Pero para que sea igual, tenemos que sumarle o restarle algo, que es un infinitésimo, que vamos a llamar a ese infinitésimo elon x, para que compense la diferencia. Entonces, sí se puede escribir que delta y sobre delta x es igual a f' de x más un cierto epsilon x. Esto ya lo vamos a ver más abajo bien cuando estudiemos los gráficos, que es este epsilon x, que es un infinitésimo, ¿no es cierto?, para delta x tendiendo a 0. Si de esa expresión hacemos pasaje de término y despejamos delta y, resulta que delta y va a ser igual a f' de x por delta x más epsilon x por delta x, ¿no es cierto? Y si pasamos al límite, ahí tenemos que el límite de delta y para delta x tendiendo a 0 es igual al límite del segundo término, que es la suma de dos términos. Por lo tanto, el límite de la suma de los límites, podemos escribir como límite de f' de x por delta x más el límite de epsilon x por delta x, ambos límites para delta x tendiendo a 0. Si analizamos estos límites, vemos que el segundo, como ya habíamos dicho que epsilon x era un infinitésimo, ahí tenemos límite de un producto, podemos aplicar álgebra de límite también ahí, y me quedaría el límite para delta x tendiendo a 0 de epsilon 0, que es 0, por el límite para delta x tendiendo a 0 de delta x, que es 0. Y 0 por 0 es 0. Quiere decir que ese término es 0. Por lo tanto, el límite para delta y de delta y para delta x tendiendo a 0 es igual al límite de f' de x por delta x, ¿no es cierto? Pero f' de x es un número, el resultado de una derivada es una constante. Entonces tenemos que a esa expresión que nos queda, f' de x por delta x, vamos a llamar diferencial de y. ¿Qué quiere decir esto? Que la diferencial de una función de una variable independiente es igual al producto de su derivada f' de x por el incremento de la variable independiente delta x. Bien, entonces encontramos la expresión analítica de la diferencial. Veamos ahora su interpretación geométrica. Si consideramos la primera función
f de x, vemos que si tomamos un punto x fijo, de un punto de abscisa x fijo, perdón, y le damos un incremento delta x, llegamos a x más delta x. Y ahí podemos ver claramente cuál es la derivada, que es la tangente al punto, a la curva, y vemos que quedan definidos el diferencial de y, el delta y el epsilon x, donde delta y vemos que es el incremento de la función, que diferencial de y es igual al incremento de la tangente. ¿Sí? Bueno, si consideramos el segundo ejemplo, vemos que en este caso el delta i es un segmento mayor al diferencial de i. Y ahí también aparece epsilon x. O sea que vemos que diferencial de i puede ser menor que diferencial de delta i o mayor. E inclusive en el tercer ejemplo vemos que puede ser igual. Bueno, esto, ¿no es cierto?, nos permite entonces definir a la diferencial de una función, de una variable, y vemos que el diferencial de i puede ser mayor, menor o igual que el incremento delta i, y que ambos difieren en un infinitésimo que llamamos epsilon x. Bien, vemos que la diferencia entre delta i y diferencial de i disminuye para delta x tendiendo a 0 y en el límite social, ¿sí? Como delta i y diferencial de i son infinitésimos para delta x tendiendo a 0, si queremos efectuar el cociente, vamos a ver que se trata de infinitésimos equivalentes porque su límite tiende a 1. Es decir, ¿no es cierto?, que podemos reemplazar el cálculo del delta i por el cálculo del diferencial de i, ¿sí? Porque es más sencillo cuando yo tengo que calcular el incremento de la función, hacer el cálculo del incremento de la diferencial, que es más rápido y más sencillo. Bien. Entonces, hemos demostrado en forma analítica y gráfica que la diferencial de i es igual a la derivada en un punto interior del intervalo por el incremento de la variable independiente. Ahora bien, esta expresión se la puede presentar como cociente de diferenciales. Por ejemplo, considerando la función identidad, recuerdan ustedes que la función identidad es la función y igual a x, que es la bisectriz su representación gráfica es la bisectriz del primero y del tercer cuadrante. Ahí observaremos, y lo tenemos en el gráfico en la página anterior, que diferencial de y es igual a diferencial de x. ¿Se acuerdan? Acá epsilon x es 0. Entonces, la definición, si diferencial de y es igual a diferencial de x, reemplazamos esta igualdad en la definición de diferencial y me va a quedar que el diferencial de y es f' de x, pero f' de x sabemos que la derivada de la variable independiente vale 1, me queda 1 por delta x, o sea que el diferencial de y es igual a delta x en la expresión 2. Pero si miramos la expresión 1, delta x es diferencial de x. Entonces, en conclusión, la diferencial de y lo podemos expresar entonces como f' de x por diferencial de x. Y de ahora en adelante vamos a calcular las diferenciales de funciones
respecto del incremento diferencial de X. Vamos a tomar como definición que la diferencial de una función y entonces es igual a la derivada en un punto interior del intervalo por la diferencial de la variable independiente. Esta sustitución de delta X por diferencial de X me permite una segunda definición que dice que la diferencial de y de una función de una sola variable independiente es igual al producto de la derivada de la función por la diferencial de la variable independiente. Y se lo puede expresar entonces a f' de x como diferencial de y sobre diferencial de x, que llamamos expresión de Leibniz. Recuerden ustedes cuando estudiamos derivada y habíamos visto los distintos tipos de notación, una de las notaciones era la expresión de derivada de Leibniz, que es el cociente de los diferenciales. Bien, esto sería lo más básico de conocer de la parte analítica y gráfica de diferenciales de una función de una variable. Ahora vamos a ver algunos teoremitas muy importantes. Vamos a estudiar la relación entre la diferenciabilidad y la continuidad y la relación entre la diferenciabilidad y la derivabilidad. Vamos a empezar con el primer caso. Relación entre diferenciabilidad y continuidad. La continuidad es una condición necesaria para la diferenciabilidad de una función en un punto, pero no es suficiente, pues una función continua en un punto puede ser no diferenciable en dicho punto. ¿Qué quiere decir esto? Que la continuidad no garantiza la diferenciabilidad, pero la diferenciabilidad sí implica la continuidad. Lo mismo que ocurría con derivadas, ¿se acuerdan? Que la continuidad no implicaba derivabilidad, pero la derivabilidad implicaba continuidad. Bueno, acá ocurre lo mismo, reemplazando la palabra derivabilidad por la palabra diferenciabilidad. Entonces, esto nos lleva al primer teorema muy importante que estudia la relación entre la diferenciabilidad y la continuidad. Y tenemos que demostrar que toda función diferenciable en un punto es continua en dicho punto. Para demostrar esta afirmación, vamos a considerar una función f de x diferenciable en un punto y entonces podemos escribir. ¿Qué podemos escribir acá? En base a lo que estudiamos de diferenciabilidad, que f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0, que eso no es otra cosa que delta y, ¿no es cierto? El incremento de la función es igual a f' de x sub 0 por delta x más epsilon x por delta. Esto lo vimos cuando estudiamos la definición de diferencial de una función de una variable en las hojas anteriores. Ahora, ¿qué hacemos? Si nosotros a esa expresión la pasamos al límite para delta x tendiendo a 0, tendríamos límite en el primer miembro, límite para delta x tendiendo a 0 de f de x sub 0 más delta x, menos f de x sub 0, pero como el límite de la diferencia de los límites, lo podemos escribir como límite para delta x tendiendo a 0 de f de x sub 0 más delta x menos el límite para delta x tendiendo a x sub 0 de f de x sub 0, ¿no es cierto? Ahora vamos a analizar el segundo miembro de la expresión. En el segundo miembro tenemos una suma. Entonces, directamente, el límite de la suma de los límites, aplicamos f' de x sub 0, que es una constante, lo sacamos afuera, por el límite para delta x tendiendo a 0 de delta x, esto va a dar 0, más el límite para delta x tendiendo a 0 de epsilon x por delta x. Ahí a su vez tenemos otra vez un producto, podemos aplicar álgebra de límites, pero como ya nosotros lo hemos repetido para casos anteriores, no lo hacemos más, sabemos que este límite es 0.
En consecuencia, ¿qué ocurre? El primer término es igual a 0. Entonces, acá podemos hacer un cambio de variables. O sea, sabemos que delta x es igual a x menos x sub 0. Por lo tanto, x sub 0 más delta x es igual a x. ¿No es cierto? Entonces, podemos reemplazar f de x sub 0 más delta x por f de x menos límite de f de x sub 0. Acá hacemos para x tendiendo a x sub 0, ¿no es cierto? Porque vemos que cuando delta x tiende a 0, también x tiende a x sub 0. Cuando delta x tiende a 0, reitero, x tiende a x sub 0. Entonces, resolviendo estos límites, nos resulta que el límite para x tendiendo a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0. ¿Por qué puse f de x sub 0 y no límite acá? Porque el límite de una constante es la misma constante. O sea que ese límite para x tendiendo a x sub 0 de f de x sub 0 es f de x sub 0. Haciendo pasaje de término, ¿qué me queda? Finalmente, el límite para x tendiendo a x sub 0 de f de x sub 0, de f de x, perdón, es igual a f de x sub 0. Y ahí llegamos a algo que ya lo sabemos cuando estudiamos límite y continuidad, ¿no es cierto? Que el límite de una función continua es la función del límite. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que cumple las condiciones de continuidad y por ende la función es continua en x igual a x sub 0. Entonces, ¿a qué llegamos? ¿A qué conclusión llegamos? A que si la función es diferenciable, es continua en ese punto. Eso era lo que queríamos demostrar y lo hemos hecho. Ahora tenemos el teorema número 2. El teorema número 2 consiste en demostrar la relación entre la diferenciabilidad y la derivabilidad. Y diremos que si una función es diferenciable en un punto, entonces es derivable en dicho punto. O sea que la diferenciabilidad, ¿no es cierto?, implica la derivabilidad en ese punto. Y para demostrar este teorema vamos a considerar una función, una variable f de x, que sea diferenciable en un punto x igual a x sub 0. Escribimos en primer lugar la expresión analítica de esta condición, que sería f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0. Ustedes ya saben, reitero que esto es delta i, igual a f' de x sub 0 por delta x más epsilon x por delta x. Si pasamos al cociente incremental y dividimos todo por delta x, nos queda la expresión delta i sobre delta x en el primer término igual a f' de x sub 0 más epsilon x, que si recordamos es una de las primeras expresiones con las cuales empecé la clase de hoy, que es la forma analítica de la diferencial. Entonces, si a esa expresión que me queda ahí lo paso al límite para delta x tendiendo a 0, ¿qué voy a tener? En el segundo término, como tengo una suma, el límite de la suma era la suma de los límites, ¿no es cierto? Entonces estoy aplicando ahí esa propiedad de límites. Y resolviendo ese límite me doy cuenta que el primer término es la derivada, ¿no es cierto? La expresión de la derivada. Y el segundo término, el segundo límite es 0, porque dijimos que epsilon x era un infinitésimo para delta x tendiendo a 0. Y por lo tanto, el límite de delta x de f' de x sub 0 es f' de x sub 0, porque el límite de una constante es la misma constante. Y f de x sub 0 es la derivada, es una constante. Entonces, me queda que en esta expresión que efectivamente, partiendo de una función diferenciable, llego a demostrar que la función es derivable, lo cual es cierto, pues la derivación, la definición de derivada en un punto nos permite demostrar este teorema. Entonces, si una función es
diferenciable implica que es, en un punto implica que es derivable en dicho punto. O sea que la condición de diferenciabilidad es más fuerte que la de la diferenciabilidad es una condición más fuerte que la derivabilidad. Bien, estos serían los conceptos fundamentales, los dos teoremas más importantes de la diferenciabilidad de una función de una variable. Y a continuación tendríamos que estudiar las reglas de diferenciación. ¿Cómo se aplica el cálculo de la diferencial? Aplicando las reglas. Bueno, no tenemos que hacer el largo estudio de las reglas de derivación que hicimos cuando estudiamos las derivadas. Acá no hace falta eso, ¿no es cierto? Sino que las reglas son exactamente las mismas, con tal de cambiar la palabra derivada por la palabra diferencial. Después todas las reglas son válidas. Veamos el caso de algunos ejemplos. Por ejemplo, si tomamos la derivación del producto, recuerden ustedes que si tenemos y igual a u de x y b de x, la y', o sea, la diferencial de y con respecto a x, esa sería la otra expresión, otra notación de decir derivada primera, era igual al producto de la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar. ¿No es cierto? Eso era la regla de derivación. Ahora, ¿cómo vamos a decir la regla de diferenciación? Entonces decimos que la diferencial de y del producto de dos funciones derivables es igual a la diferencial del primero por el segundo sin diferenciar más la diferencial del segundo por el primero sin diferenciar. ¿Sí? Y así podemos hacer extensiva estas otras reglas. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo más que no está en el apunte. ¿Cómo sería la diferencial de la suma de funciones derivables? Para la derivada, nosotros decíamos que la derivada de la suma era la suma de las derivadas. Y ahora, ¿cómo vamos a decir para las diferenciales? Que la diferencial de la suma es la suma de las diferenciales. O sea que hay que cambiar la palabra derivada por la palabra diferencial. Bueno, habíamos dicho que hace un rato, cuando estudiamos a los diferenciales, que diferencial de y era el incremento de la función, perdón, diferencial de y que era el incremento de la tangente, y de y que era el incremento de la función, eran índices equivalentes. ¿Sí? O sea que a medida que nosotros tomamos delta x pequeño, esa diferencia decrecía. Entonces, esto permite que la diferencial sea muy útil para la aplicación del cálculo de errores. ¿Sí? En ingeniería se aplica el concepto de diferencial para resolver innumerables problemas. Uno de ellos es el cálculo de errores. Por ejemplo, si dos magnitudes x e y están vinculadas por la relación y igual a f de x, entonces una variación delta x le corresponde una variación delta y. Si delta x es el error cometido en la variable de x, entonces delta y será el error cometido en f de x. Y tendremos que delta y va a resultar ser igual a f de x más delta x menos f de x, que nosotros ya sabemos que esto es el incremento de la función. O sea que si yo quiero calcular delta y, tengo que calcular esta expresión. Pero en la práctica resulta más sencillo, en lugar de calcular delta y, calcular diferencial de y y aplicar esa fórmula que dice que el diferencial de y es igual a f' de x diferencial de x.
Ya voy a tratar de acercarles en breve un par de ejercicios resueltos sobre aplicaciones de la diferencial. Les prometí que le iba a dar ejercicios resueltos de derivadas y ejercicios resueltos del tema que vamos a ver hoy también de integrales. Eso lo voy a hacer en el transcurso de esta semana. Pero para continuar y tratar de clarificar qué significa esto, vamos a considerar un ejemplo muy sencillo. Si el diámetro de un círculo es de 13,8 centímetros, con un error por defecto de 0,1 centímetro, se pide calcular el error cometido en la determinación de su superficie. Ya van a ver ustedes ahora en el próximo cuatrimestre en física la teoría de los errores y el problema de la medición. No es fácil medir con exactitud. Siempre que medimos, cometemos errores que pueden ser propios del aparato, propios del operador, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces, nosotros decimos que el diámetro de este círculo es 13,8 más un error por defecto de 0,1 centímetro, o sea, de 1 milímetro. Bien, ¿qué error cometemos en el cálculo de la superficie? Sabemos que para calcular la superficie tenemos que aplicar pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, el error exacto sería pi por diámetro más incremento de diámetro al cuadrado sobre 4 menos pi por diámetro al cuadrado sobre 4. O sea, eso sería la f de x más delta x menos la f de x. ¿Sí? Optando esto hacia estos errores y reemplazar por sus valores, vemos que tenemos un cuarto de pi por 13,9 al cuadrado, porque es 13,8 más 0,1, ¿no es cierto? Menos 13,8 al cuadrado. Entonces esto me da que la superficie es 2,18. No es muy sencillo. Resulta fácil calcular el delta I, pero esto no ocurre cuando las funciones son un poco más complejas. Y fíjense, en este caso, si yo hubiese calculado el error aproximado, en lugar de calcular delta S, diferencial de S, tendría que calcular la derivada de S de la superficie S, que sería un cuarto de pi por 2 diámetros por diferencial del diámetro. Esto es pi sobre 2 por diámetro diferencial de diámetro. Si reemplazamos, resulta que el diferencial de S me da 2,17 centímetros cuadrados. ¿Sí? O sea que hay un error de 0,1 centímetro cuadrado, muy pequeño. Como resulta más fácil y práctico calcular la diferencial de S, acá está la aplicación de las diferenciales. ¿Sí? El error que se comete al sustituir delta S por diferencial de S es despreciable. Además, en la práctica resulta mucho más fácil y rápido calcular la diferencial que el incremento. ¿Sí? Reitero, en este ejercicio, por ser demasiado sencillo, el cálculo de delta I parece sencillo, pero no lo es en la práctica. Bueno, vamos al último tema de diferenciales, que son los diferenciales sucesivos. Este tema es muy importante, sobre todo para el análisis 2 y 3 que van a estudiar más adelante. Así como habíamos visto las derivadas sucesivas, ¿se acuerdan? Ahora vamos a estudiar a los diferenciales sucesivos. Y vamos a dar una definición similar reemplazando la palabra derivada por la palabra diferencial. Y vamos a decir, si la diferencial de una función de una variable la volvemos a diferenciar, obtendremos la diferencial segunda. Y si así procedemos sucesivamente, obtendremos las diferenciales sucesivas de orden superior. O sea, con el mismo concepto que aplicamos a derivada,
¿no es cierto? Si nosotros tenemos la diferencial de una función y llamamos diferencial primera, y la volvemos a diferenciar, tenemos la diferencial segunda. Si la volvemos a diferenciar, tenemos la diferencial tercera. Y así sucesivamente tenemos las diferenciales sucesivas. Ahí está en el apunte con dos notaciones. Fíjense, la diferencial de y es igual a f' de x por diferencial de x, o bien la diferencial de y se puede también expresar como y' diferencial de x. Estos significan lo mismo, sino que tienen distintas notaciones. ¿Cómo sería la diferencial segunda? Fíjense, la diferencial segunda no debe leerse d al cuadrado. Ese 2 que está de exponente indica el orden de diferenciación. Diferencial segunda de y va a ser entonces igual a la diferencial de la diferencial de y. O sea, diferenciar dos veces. Ahora tomo el segundo término. Sería la diferencial de f' de x por diferencial de x. Este diferencial de x está multiplicando, se tiene que tomar como si fuese una constante. Entonces, ¿qué tengo dentro de los corchetes? El producto de una función, que es f' de x, por una constante. Y la diferencial de esto, le vuelvo a aplicar, es la derivada por diferencial de x. Entonces, la derivada primera me da la derivada segunda, ¿no es cierto? La derivada de la primera, si yo la vuelvo a derivar, obtengo la derivada segunda. De diferencial de x por diferencial de x, lo que resulta que es la derivada segunda de la función por diferencial de x dos veces. Acá el cuadrado que está en el x no es un exponente, es también orden de derivación. Entonces, no hay que leer diferencial de x cuadrado, sino diferencial de x dos veces. Y si lo hacemos con la otra notación, la diferencial segunda sería y segunda por diferencial de x dos veces. Y finalmente esto nos permitiría la generalización. La diferencial de y n sería igual a f n de x por diferencial de x a la n, o bien diferencial de y n igual a derivada y n por diferencial de x a la n. ¿Sí? Bien. Entonces, reiteramos que estos exponentes no son cuadrados o cubos, sino órdenes de derivación. Bueno, esto es lo que necesitaba de diferenciales de una variable. Quisiera saber si hay una pregunta que me quieran hacer o algo que no haya sido entendido y que haga falta aclarar. Así que estoy escuchándolos si alguno de los que están presentes me quiere hacer alguna pregunta. Todas las dudas que resten, ¿no es cierto?, quedamos a disposición de ustedes y también siempre les recuerdo consultar con la bibliografía. Es muy importante que concurran a la biblioteca, aprovechando que está abierta, y que al menos vean alguna vez a los distintos autores cómo tratan este tema y los demás que ya hemos estudiado. Entonces, el tema que vamos a ver ahora es el tema de integrales. Y vamos a comenzar por las integrales indefinidas. Porque en realidad este tema de las integrales es un tema que les decía preocupó al hombre durante muchos siglos, ¿no es cierto? Porque se interesó en el cálculo de las áreas y en el cálculo de los volúmenes, ¿no es cierto? Calcular el área de un cuadrado o de un rectángulo es muy sencillo, ¿no es cierto? Pero calcular el área de una figura de contorno irregular no es tan sencillo. Entonces, para calcular las áreas se buscó una herramienta que es este cálculo, ¿no es cierto?, que es el cálculo de integrales, que algunas soluciones ya las conocían los sabios griegos,
Pero después de mucho tiempo de elaboración, ¿no es cierto?, que requirió estos conceptos, se pudo vincular el cálculo de las integrales, que básicamente sirve para calcular las áreas, ¿no es cierto?, o los volúmenes, y con el cálculo de las derivadas, o más particularmente con la antiderivada, ¿sí? Entonces, la operación de integrar consiste en buscar una función cuya diferencial, si es diferencial, habíamos dicho que la diferencial era el producto de la derivada por el diferencial de x, ¿sí? Por lo tanto, derivada se conoce. En otras palabras, la integración y la derivación son operaciones inversas. La derivación induce a un resultado único, mientras que la integración tiene infinitas soluciones. El camino de ida, que es el de la derivación, me conduce a un solo resultado, pero el regreso, el camino inverso, ¿no es cierto?, me conduce a infinitas soluciones. Fíjense, si consideramos una función cualquiera y igual a f de x, tendremos que el diferencial de y, o sea, la diferencial de f de x, es la derivada primera de la función por la diferencial de la variable independiente. Esta es la definición que dimos de diferencial. Ahora, si hacemos una sustitución y llamamos phi de x a f' de x, porque la primera derivada es también una función, entonces podemos escribir que la diferencial de y es igual a phi de x diferencial de x, ¿no es cierto? Reemplazando ahí. Si planteamos ahora el problema inverso, es decir, dada la diferencial de una función, que es phi de x diferencial de x, hallar su antiderivada o su primitiva de f de x, significa resolver la integral. Es decir, ahí aplicamos un signo que es un signo de sumatoria que se estiró, digamos, parece, integrar significa sumar, ¿sí? Entonces, integrar diferencial de f de x es igual a la integral de phi de x diferencial de x. Pero habíamos dicho que esto es f de x más constante. Por lo tanto, para todo x perteneciente al dominio de f, implica que f' de x es igual a phi de x. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Hemos encontrado la función primitiva cuya derivada, fíjense, la derivada f' de x es igual a phi de x. ¿Sí? Ese valor constante c se le agrega debido a que cuando integramos no nos conduce a un resultado único, sino que nos conduce a infinitos resultados. Entonces tenemos que poner una constante que pertenece al conjunto de los números reales y que es colocado en todos los casos de integrales indefinidas para tener en cuenta los casos de las infinitas primitivas que tiene la función y que difiere en una constante. Vamos a un ejemplo. Si tenemos la función y igual a x cuadrado, su diferencial es 2x diferencial de x. O sea, fíjense, acá nos fuimos. Si miramos ese renglón de izquierda a derecha, ahora si yo quiero volver de derecha a izquierda, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar la integral del diferencial de y. La integral del diferencial de y va a ser igual a la integral de 2x diferencial de x. Y esto no es más que, todavía ustedes no saben integrar, ¿no es cierto? Así que me van a tener que aceptar este resultado, 2x cuadrado sobre 2, que simplificando el 2 me queda x cuadrado más 2, donde x cuadrado, ¿qué era? Y. Fíjense, yo partí de y igual a x cuadrado.
Llegué a la diferencial, después integré la diferencial y volví otra vez a encontrar la función primitiva, pero en este caso agregada a una constante. Le agrego una constante para contemplar las infinitas soluciones que se presentan. Habíamos visto también con anterioridad un teorema muy importante cuando terminamos de estudiar aplicaciones de las derivadas, que decía que dos funciones que tienen una derivada difieren en una constante. Por eso es que le agregamos este valor c. Esta sería la definición de integral indefinida, ¿sí? Vamos a ver cuáles son sus propiedades. Vamos a estudiar sus propiedades más importantes. La primera, derivada de la integral. ¿Qué dice? Que la derivada de la integral de una función da como resultado la misma función. Y ahí pusimos en forma simbólica la derivada de la integral de f de x diferencial de x igual a f de x. Y abajo hemos puesto un ejemplo muy sencillo. Si f de x es igual a x cuadrado, la derivada de la integral de x cuadrado diferencial de x es la derivada de x cubo sobre 3 más constante. Y la derivada de x cubo, esto sí ustedes saben, es 3x cuadrado sobre 3. Simplificando los 3, esto me queda x cuadrado. O sea, fíjense que la derivada de una integral da como resultado la misma función. Está muy claro. Vamos a la segunda regla de integración, que es la integral de una diferencial. La integral de la diferencial de una función es igual a la misma función más una constante de integración. Fíjense, si yo tengo la integral de la diferencial de f de x, esto va a ser igual a f de x más constante. Y vamos con un ejemplo. Si nosotros tenemos la función f de x o y igual a seno de x, sabemos que su diferencial es igual al producto de la derivada por la diferencial de x. Y resulta que la derivada del seno de x es del coseno de x. Entonces, la diferencial de f de x no es otra cosa que coseno de x por diferencial de x. Entonces, si integramos la diferencial de f de x, equivale a integrar, a resolver la integral de coseno de x más seno de x. Y esta integral nosotros sabemos que es una integral que después vamos a llamar inmediata, es igual al seno de x más la constante. Fíjense, la derivada del seno es el coseno. Así que si yo he obtenido entonces acá f de x más la constante, ¿sí? Entonces se cumple que la integral de una diferencial es la función más una constante. Bien, pasamos a otra propiedad, la propiedad número 3, integral de la suma. La integral de la suma de funciones integrables es igual a la suma de las integrales de dichas funciones. Es decir, la integral de f de x más g de x por el diferencial de x es igual a la integral de f de x diferencial de x más la integral de g de x diferencial de x. Y abajo pusimos un ejemplo también para dejar más clara esta propiedad. La integral del coseno de x más x cuadrado diferencial de x es la integral del coseno de x diferencial de x más la integral de x cuadrado diferencial de x, que es seno x más x cubo sobre 3 más constante. No se preocupen, por ahora yo estoy usando estas integrales de potencia, que enseguida vamos a dejar en claro cuál es la regla, que es muy sencilla. Por ahora vamos a aceptar estos resultados, a pesar de que son muy elementales, ¿no es cierto? Vamos a la cuarta propiedad, integral de una función por una constante. Bueno, en este caso,
la integral del producto de una función no nula por una constante es igual al producto de la constante por la integral de la función, ¿no es cierto? La integral de k por f de x diferencial de x tiene que ser igual a k por f de x diferencial de x. ¿Esto qué significa? Que las constantes pueden ser sacadas fuera del signo integral. Fíjense, si tenemos la integral de 3x diferencial de x, el 3 por ser una constante sale fuera del signo integral, me queda la integral de x diferencial de x, que nosotros sabemos que esto es x cuadrado sobre 2. Ya lo vimos en casos anteriores en esta clase. Entonces, ¿qué resulta? Que esta integral es 3 medios de x al cuadrado más constante. Bueno, vamos a la quinta propiedad y última propiedad, que es linealidad de integración. La integral de una expresión lineal de varias funciones integrables es igual a la expresión lineal de las integrales correspondientes. En una palabra, esta propiedad es la generalización de la anterior. O sea que si tenemos la integral de C1 por F1 de X más C2 por F2 de X más C sub I por FI de X más Cn por Fn de X, todo multiplicado por el diferencial de X, acá tenemos que aplicar la propiedad primero de integral de la suma. La integral de la suma de las integrales, que es lo que hacemos abajo. Después, como hay C1, C2 y C3 son constantes, salen fuera del signo de integración, ¿sí? Entonces podemos escribir finalmente que en forma generalizada, que la integral de una expresión lineal de funciones integrables es la expresión lineal de las integrales correspondientes, que era la definición que habíamos dado. Eso queda demostrado. Muy bien. Ahora vamos a ver otro concepto. Integrales inmediatas. ¿A qué llamamos integrales inmediatas? Bueno, aquellas integrales muy sencillas que se resuelven rápidamente recordando la regla de derivación, ¿sí? Fíjense, la primera integral inmediata que vamos a aplicar es la integral de la potencial, ¿sí? Si tenemos la integral de x a la n diferencial de x, la integral, el resultado de esta integral es x a la n más 1 sobre n más 1 más constante, ¿sí? A excepción de que n valga menos 1, ¿sí? Relacionen esto con la regla de derivación, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que la regla de derivación decía que la derivada de una potencia era igual al producto del exponente por la potencia disminuida en una unidad, ¿sí? Si derivamos acá, me va a quedar n más 1 por x a la n sobre n más 1 se va a cancelar y me va a quedar x a la n. ¿Se dan cuenta? Ahora, si n es igual a menos 1, lo que yo tendría es la integral de 1 sobre x diferencial de x, o lo que es lo mismo la integral del diferencial de x sobre x. Y esto, ¿con qué regla de derivación se compadece? Con la del logaritmo neperiano de x. Luego, otra integral inmediata es la integral de la exponencial natural, que habíamos dicho, recuerden ustedes, que era la única función que coincidía con su derivada. Por lo tanto, la integral de a la x diferencial de x no es otra cosa que a la x más constante. Luego, otra integral inmediata, 1 a la x a la n, 1 sobre x a la n diferencial de x. Bueno, acá podemos pasar a la n con exponente negativo y le aplicamos de nuevo la regla número 1. Luego tenemos la integral de la exponencial. La integral de a la x diferencial de x, su integral inmediata será a la x sobre el logaritmo de en base a. ¿No es cierto? El logaritmo neperiano de a, perdón, el logaritmo natural de a. Ahora pasamos a las integrales trigonométricas sencillas.
integral del seno de x va a ser menos coseno de x. ¿Sí? Porque la derivada del coseno era menos seno. Entonces acá tenemos que ponerle menos coseno. Y la integral del coseno es el seno, porque la derivada del seno es el coseno. Y la integral de la secante cuadrada es tangente de x. Y la integral de 1 más x cuadrado por diferencial de x, arco tangente de x. Y la integral de 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado diferencial de x es igual a arco tangente de x más constante. Dentro de la documentación que se le entregó a ustedes en las primeras clases, junto con el apuntecito número 1, iba unas tablas donde tenían muchos datos, las identidades trigonométricas, las reglas de derivación y también las integrales llamadas inmediatas. Recuerden que las integrales inmediatas son aquellas que surgen muy sencillamente recordando el paso inverso de la regla de derivación. ¿Sí? O bien, también, cuando resolvemos una integral y ya sabemos el resultado, esa integral pasa a ser una integral inmediata. Porque si estoy resolviendo un ejercicio y me aparece esa integral y yo ya sé el resultado, ya no tiene sentido hacer la integral, sino ponemos directamente el resultado porque ya conocemos ese resultado. Esas son las integrales inmediatas. Bien, ahora resulta de que resolver integrales, hacer la integración, no es un cálculo sencillo. No todas las integrales que se presentan en la práctica son inmediatas. Entonces tenemos que recurrir a métodos de integración. Estos métodos de integración aparecen debido a que no todas las integrales son inmediatas. Entonces tenemos que aplicar técnicas de integración para tratar de llevar la expresión a una integral de la forma inmediata o de más fácil integración. En general, los métodos de integración se basan en propiedades de las funciones o de las integrales. Y los métodos más utilizados, ojo, no dije los únicos métodos, porque métodos de integración hay muchísimos. ¿Sí? Nosotros los métodos que vamos a utilizar son estos tres, que son los más usados en la práctica. El método por descomposición, el método por sustitución o cambio de variable y el método por partes. Vamos a empezar a explicar cada uno de ellos. Bien, empezamos con la integración por descomposición. Seguimos en la página siguiente, por favor. De integración por descomposición. Bien, este método se basa en las propiedades de las integrales, en la propiedad de la suma y en la linealidad de integración, y se lo utiliza por lo general para funciones del tipo polinómico. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo que resolver la integral K1 por F1 de X más K2 por F2 de X, todo diferencial de X, lo que hago es aplico las propiedades integrales. La integral de la suma de las integrales. Y luego la integral del producto de una función por una constante. ¿Sí? Entonces, esto me permite generalizar. Lo que está abajo es la generalización. ¿No es cierto? Pero lo más importante de la integración es la primera línea debajo de la definición. Bien. Pasamos al segundo método, integrales por sustitución o cambio de variable. Esta forma de integrar se utiliza cuando tenemos que integrar una función de función o una función compuesta, ¿no es cierto? Por ello también es conocido como regla de la cadena. Recordemos lo que es una función compuesta. Recordamos que si I es igual a F de U y U es una G de X, tenemos que I es una F de G de X, es decir, es una función compuesta.
Si llamamos f de u, f grande de u, a la primitiva de la función f de u chica, entonces, ¿qué tiene que pasar? Que sus derivadas, f' de u, que su derivada, f' de u, tiene que ser igual a f de u, o sea, igual a f de g de x. ¿Sí? Si diferenciamos u, la diferencial de u es su prima por diferencial de x, pero u' es lo mismo que diferencial g de prima de x por diferencial de x, que se puede expresar en función del cociente de diferenciales como diferencial de g de x sobre diferencial de x por diferencial de x. Ahora, reemplazando, resulta que la diferencial de y va a ser igual a y' por diferencial de u. Y' es f' de u por diferencial de u. Entonces, f' de u no es otra cosa, como expresándolo como cociente diferenciales, como diferencial de f de u sobre diferencial de u por diferencial de u, que es lo que teníamos escrito más arriba. Diferencial de g de x respecto de x por diferencial de x. Reemplazando, resulta de que la diferencial de y, que es la derivada f' de g de x, ¿sí?, por diferencial de g de x sobre diferencial de x por diferencial de x, esto es igual a f de u chica por diferencial de u. En consecuencia, la integral resulta de que y igual a la integral del diferencial de y es la integral de la expresión anterior, de diferencial de y, y o sea que es la integral en definitiva de f de u diferencial de u, que es f grande de u más constante, o f de g de x más constante. ¿Sí? O sea, hemos logrado a través del cambio de variable llevar esta integral a una integral inmediata. Para tratar de clarificar este concepto, vamos a analizar el ejemplo que tenemos ahí. Integral del coseno del logaritmo de x dividido x, diferencial de x. Esto puede escribirse como coseno del logaritmo de x por 1 sobre x, diferencial de x. Es una integral aparentemente muy complicada, pero si lo integramos por sustitución es muy sencilla. Llamando u al logaritmo de x, tenemos que el diferencial de u es 1 sobre x, diferencial de x. Entonces, la integral que yo tenía que resolver equivale a resolver el coseno de u por diferencial de u, ¿no es cierto? Y esta integral es una integral inmediata. Entonces, la integral del coseno de u sabemos que es seno de u más constante. O sea que el resultado de esta integral es seno del logaritmo de x más constante. Resolví la integral en forma muy sencilla haciendo sustitución de variables. Bueno, todas estas integrales van a tener una práctica intensa, así que lo que yo quiero que ustedes interpreten es el concepto, ¿no es cierto? Y después nos pongamos a trabajar en ejercicios prácticos. Y por último vamos a ver el siguiente método de integración. Integración por partes. Estos ejercicios, este tipo de integral, se presenta cuando el integrando, ¿no es cierto? El integrando es toda la expresión que está en el signo integral, ¿sí? Entonces, en el integrando tenemos una función de función o una función compuesta, ¿no es cierto? Y no es posible aplicar la sustitución. Entonces, tenemos que recurrir a otro camino, que es el método de integración por partes, que se basa en el concepto del cálculo diferencial del producto de funciones. Veamos un ejemplo. Si tenemos una función y de x, que es igual al producto de u de x por b de x, ambas funciones derivables, que escribimos simplemente como y igual a u por b, la diferencial de y, recuerden ustedes, le aplicamos la regla de diferenciación. Era
la diferencial de la primera por la segunda sin diferencial más la primera por la diferencial de la segunda. Entonces, si integramos, tenemos que la integral del diferencial de u por b es la integral de b por diferencial de u más u por la diferencial de b. O sea que aplicamos la regla de la integral de la suma ahí en el segundo miembro. Haciendo pasaje de términos, resulta que la integral de u diferencial de b va a ser igual a u por b, porque la integral del diferencial de u por b es u por b, ¿no es cierto? Menos b diferencial de u. ¿Qué nos dice esto? Que la integral del producto de una función por la diferencial de otra es igual al producto de ambas funciones menos la integral del producto de la segunda función por la integral de la diferencial de la primera función. Aparentemente, para aplicar este método deben existir dos funciones, pero eso no es así. También se puede aplicar en el caso de las funciones trascendentes como ser para la función y igual al logaritmo de x. Y en este caso procedemos de la siguiente manera. Si tengo que resolver la integral del logaritmo de x, diferencial de x, podemos llamar u al logaritmo de x y diferencial de u a el diferencial de x. ¿Sí? Entonces, si llamo u al logaritmo de x, el diferencial de u será diferencial de x sobre x. Y si llamo diferencial de b a diferencial de x, b va a ser igual a x. Porque si aplico integral a ambos términos, resulta de que es igual a la función más la constante. Habíamos dicho la integral, pero se cancelan las constantes y me queda que b es igual a x. Resultando en consecuencia que la integral de u diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b diferencial de u. Aplico esto y resulta que me queda el logaritmo de x por x menos x por diferencial de x sobre x. Esto finalmente es x por el logaritmo de x menos x más constante, que podemos sacar factor común ahí x y me queda x por el logaritmo de x menos 1 más la constante. Nótese en este ejercicio que la constante de integración c recién fue colocada al finalizar las integraciones y no en el cálculo de las integraciones inmediatas, porque el resultado no varía. Si agregamos la constante de integración, ahí cuando calculamos integral de b, integral de diferencial de x, vamos a tener que aparece un C1. Yo lo hice acá en el apuntecito para demostrar, ¿no es cierto? Y finalmente vemos que me queda la integral de C1 más C2, pero la suma de dos constantes es otra constante. Entonces, no hace falta en las integrales por partes que se utilice la constante de integración para el cálculo de las integrales que debemos hacer, ¿no es cierto?, en formas intermedias. Recién hay que agregar la constante de integración al final. También estoy agregando en ese apuntecito una observación sumamente importante. Para resolver las integrales por este método, se debe descomponer la diferencial dada en dos funciones, ¿no es cierto? En u, a uno tenemos que llamar u y a otro diferencial de b. Y la mayor dificultad del método consiste en la correcta elección de u y de diferencial de b. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, esto se soluciona con práctica. Hay que resolver una buena cantidad de ejercicios hasta que uno adquiera la habilidad para saber a qué llamar u y a qué llamar diferencial de b. Veamos qué pasa si no lo elegimos correctamente. Si yo tengo que integrar la expresión
integral de x por e a la x diferencial de x, y llamo u a x y diferencial de b a e a la x diferencial de x, voy a tener que la diferencial de u es diferencial de x y que la b es e a la x, ¿no es cierto? Porque habíamos dicho que la función exponencial era la única que coincidía con su derivada. O sea, i igual a, a la x y prima vale e a la x. ¿Recuerdan eso, no? Entonces, reemplazando la expresión de la integral por parte, llegamos fácilmente al resultado de esta integral, que resulta ser e a la x por x menos 1 más constante. Si nosotros nos equivocamos en llamar u y b y le llamamos u a la x y b a x diferencial de x, ¿qué pasa? Cuando calculo u, me resulta de que la diferencial de u es igual a la x diferencial de x. Esto sabemos hacerlo. Y que la integral de b, o sea, equivalente a la integral de diferencial b, que no es otra cosa que la integral de x diferencial de x, es x cuadrado sobre 2. Y al aplicar la fórmula, resulta de que yo tengo que la integral de x por e a la x diferencial de x es igual a u por b. Pero u en este caso vale e a la x. Y diferencial de b vale x cuadrado sobre 2. Menos la integral de b, que es x cuadrado sobre 2 por e a la x. Si yo miro la segunda integral que me queda ahí, es una integral mucho más compleja que yo la que tenía en el principio. Quiere decir que aplicando este método llego a que tengo que resolver una integral más difícil de la que me dieron. Y eso me da la pauta de que me equivoqué. ¿Qué tengo que hacer ahí? Bueno, rehacer el cálculo y llamarle de otra manera a u y diferencial de b, que la única opción es la que queda a la izquierda, y ahí vamos a llegar en forma fácil a la solución del problema. Entonces, cuando tengo que resolver una integral más difícil de la que me dieron, es porque me equivoqué en la elección de u y diferencial de b. Esta es la única pauta que le podemos dar para resolver las integrales, y después hay que practicar, ¿sí? La práctica es fundamental en nuestra materia. Bueno, habíamos dicho de que las integrales nosotros íbamos a recurrir a 3 métodos de integración. La integración por descomposición, por sustitución y por parte. Pero hay algunas integrales, como son las integrales racionales. Recuerdan ustedes que la función racional era el cociente de 2 polinomios, ¿se acuerdan cuando vimos en funciones? O sea que la integral racional es la integral de p de x sobre q de x diferencial de x. O sea, tenemos un polinomio en el numerador y otro polinomio en el denominador, ¿sí? Por ejemplo, el polinomio del numerador puede ser de grado n y el polinomio del denominador de grado m. Entonces se pueden presentar, ¿no es cierto?, 3 casos, ¿no es cierto? ¿Qué caso se puede presentar? Que el polinomio del numerador sea mayor que el polinomio del denominador, que sea igual o que sea menor. Los dos primeros constituyen lo que nosotros llamamos el primer caso. Es decir, cuando el polinomio del numerador es mayor que el grado del polinomio del denominador o es igual, ambos constituyen el primer caso. Y en el segundo caso es cuando el polinomio del numerador es de menor grado que el polinomio del denominador. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Consideraremos en primer lugar el primer caso. En el primer caso habíamos dicho que el polinomio del numerador es mayor o igual que el polinomio del numerador.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Ahí tenemos que hacer el cociente de polinomio, ¿sí? Ese cociente de polinomio puede resultar de que sea exacto, o sea, P de X dividido Q de X me dé un valor C de X. Si me da un valor exacto ese cociente, bueno, muy sencilla la resolución de la integral, porque lo único que tengo que hacer es aplicar integral de la propiedad de la integral de la suma y ya tengo el resultado. ¿Sí? Muy, muy sencillo. Pero lo habitual es que no sea un polinomio exacto, que sea un polinomio que tiene un resto, Rx. Entonces, ¿cómo se expresa matemáticamente el cociente de P de X sobre Q de X? Como C de X, que es el polinomio de integración inmediata, más R de X dividido Q de X, que se llama resto. Si los invito a analizar un poquito y lo llevamos esto al campo numérico, fíjense, si yo quiero hacer la operación 5 dividido 2, pongan ustedes mentalmente 5 dividido 2, sería, ¿no es cierto?, 2 en el cociente, 2 por 2, 4, pongo 4 debajo del 5, diferencia 1. Entonces, ¿cómo podemos escribir que 5 entonces es igual a 2 más el resto, que es 1, sobre el cociente, que es 2? O sea que 5 es igual a 2 más un medio, que es 2,5, ¿no es cierto? ¿Vieron? Acá lo hice en número para que ustedes tengan idea de lo que yo estoy haciendo con los polinomios. Entonces, este caso presenta, ¿no es cierto?, 4 opciones, ¿sí? Analizando esta última expresión, ¿no es cierto?, vemos que en el caso del polinomio Rx sobre Q de X, acá tenemos el segundo caso. ¿Por qué? Porque el polinomio del... Bueno, vamos a ver ahora entonces a las integrales racionales. Recuerden ustedes que las funciones racionales, habíamos visto cuando estudiamos las funciones, eran aquellas que se presentaban como el cociente de dos polinomios. O sea que una función racional era una y igual a P de X sobre Q de X, donde teníamos un polinomio en el numerador y otro polinomio en el denominador. La integral de esta expresión del cociente de dos polinomios es lo que denominamos integrales racionales. Entonces tenemos en el numerador un polinomio, por ejemplo, de grado n, y en el denominador podemos tener, por ejemplo, como caso general, un polinomio de grado m. Entonces se presentarían tres situaciones acá. Que el polinomio del numerador sea mayor que el polinomio del denominador, que sea igual o que sea menor. Esas son las tres situaciones. Las dos primeras se subsumen en el primer caso. O sea, cuando el polinomio del numerador es mayor que el polinomio del denominador o igual, llamamos primer caso. Y cuando el polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador, llamamos segundo caso. Vamos a analizar entonces esta situación. Si tomamos el cociente de P de X sobre Q de X, esto va a ser siempre igual a una cierta C de X más Rx sobre Q de X, donde el polinomio C de X cociente es un polinomio de muy fácil integración, ¿no es cierto?, que se integra aplicando la propiedad de la suma de las integrales, ¿no es cierto?, como hemos visto anteriormente. El problema se presenta en el caso de Rx sobre Q de X,
porque en este caso el R de X es un polinomio de grado menor a Q de X. Entonces, eso es lo que llamamos segundo caso. Quiere decir que las opciones que tenemos son las siguientes. Que cuando tengo que resolver esta integral y hago el cociente de los polinomios, puede resultar de que ese polinomio sea exacto, es decir, R0. Entonces el resultado es muy sencillo porque toda la integral se reduce a resolver una integral polinómica. Ahora bien, la mayoría de los casos esto no sucede, o sea, tenemos un polinomio cociente, C de X, y un polinomio resto, Rx. Entonces, como nosotros sabemos, podemos expresar entonces el cociente del polinomio P de X sobre Q de X como C de X más Rx sobre Q de X. Esto si lo llevamos al campo numérico, decía, para tener una idea de qué es lo que estamos escribiendo ahí, si yo tengo que hacer 5 dividido 2, ponemos 5 dividido 2 y vemos que esto iría a 2. 2 por 2, 4, digo el 4 debajo del 5, resto 1. Entonces, ¿cómo lo podría expresar en forma a este cociente? De otra forma, 5 dividido 2 igual a 2, que es el cociente, más 1 sobre 2, donde 1 es el resto y 2 es el polinomio del cociente, ¿no es cierto? O sea que 5 dividido 2 es 2,5. Está claro ahí, ¿no es cierto? Entonces, el problema que se nos presenta es entonces, el caso 1 se resuelve en forma sencilla si el polinomio es exacto, o bien se reduce al caso 2. El caso 2 es el verdadero problema de la integral racional. Entonces, tenemos que resolver una integral donde el polinomio del numerador es de menor grado que el polinomio del denominador. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar las raíces de ese polinomio del denominador y basarnos en una propiedad que tienen los polinomios, que ya lo vamos a estudiar. Pero, en primer lugar, nos interesa diferenciar que esta situación se clasifica en 4 casos según las características de las raíces. Pues puede suceder lo siguiente. A, que las raíces del denominador sean reales y simples, o sea, raíces reales y distintas. O, el caso B, raíces del denominador reales múltiples, raíces iguales o múltiples. Y C, raíces del denominador imaginarias simples, o sea, raíces complejas, o D, raíces del denominador imaginarias múltiples, raíces complejas múltiples. O sea que tenemos 4 casos de acuerdo a las características de las raíces del polinomio del denominador. Nosotros vamos a estudiar en nuestra materia solo el primer caso, que es el caso de las raíces del denominador reales simples, pese a que en el apunte también se tratan los otros 3 casos, pero como son menos usuales, están ahí para que ustedes sepan cómo se resuelvan, pero no es tema que se va a tomar en el examen final y que por razones de tiempo, explicar esos temas son muy largos, ¿no es cierto? Y después no hacemos ejercitación práctica de estos temas, así que me voy a abocar nada más que a explicar aquello que nosotros necesitamos con más frecuencia, que es el caso A. Fíjense, en el caso A dice, por ser de grado m el polinomio q de x, estoy estudiando el polinomio del denominador, si es de grado m tendrá m raíces, y si son simples serán todas distintas, y por lo tanto podemos expresar al polinomio como producto de sus raíces, ¿cierto? A q de x lo puedo expresar como x menos x1 por x menos x2 por x menos x3 por x menos xm, porque hay m
raíces en un polinomio de grado m. Entonces, acá le aplico esta propiedad de los polinomios que dice que el polinomio p de x sobre q de x puede expresarse como una constante a sobre x menos x1 más b por x menos x2 más m por x menos xm. Esta es una propiedad, reitero, de los polinomios. Si posteriormente saco factor común, ahí lo único que hice fue sacar factor común, multipliqué todos los miembros del numerador y después me queda a por x menos x2 por x menos x1. Lo único que no tiene ahí es la expresión x menos x1 que se cancela, ¿cierto? En la segunda se cancela x menos x2 y así sucesivamente. Y tenemos esta expresión que está a la vista. En estas expresiones nosotros ya sabemos que los denominadores son iguales, por lo tanto los numeradores también deben serlo para conservar la igualdad. Entonces p de x debe ser igual a la expresión que está en el numerador. Y resulta de que para calcular ahí tengo una ecuación y ahí de esa ecuación tengo que calcular el valor de las constantes a, b, c, d, e, f, m al final, ¿no? Para calcular esos coeficientes hay tres procedimientos. El primer procedimiento es el de la sustitución de las raíces, el segundo, el método de los coeficientes indeterminados y el tercero, por aplicación de derivadas. Nosotros vamos a hacer un ejercicio para explicar esto por los tres métodos. Pero antes vamos a tratar de continuar con la teoría. Si yo tengo que resolver esa igualdad que me quedó ahí en la hoja anterior al final, puedo calcular a reemplazando x igual a x1. Si reemplazo x igual a x1, resulta de que todos los términos después de a se hacen 0, porque aparece este término. Si reemplazo x por x1, me queda x1 menos x1, 0. Por lo tanto, me anula todo. Y me queda que el polinomio evaluado en x1 va a ser igual a por x menos x2, etcétera, por x menos xm, de donde puedo despejar el valor de a. Puedo hallar el valor de a en forma sencilla. Y luego reemplazando x igual a x2, obtengo el valor de b, y así sucesivamente voy obteniendo los valores de la constante. Y de este modo, resulta que la integral que yo tenía que calcular, que era la integral de p de x sobre q de x diferencial de x, lo puedo calcular como la integral de a sobre x menos x1 más b sobre x menos x2 más etcétera más m sobre x m diferencial de x. Y luego acá le aplico las propiedades de integración, que es la integral de la suma de las integrales. Después le aplico la propiedad de que se trata de una constante por una función, entonces la constante sale fuera del signo de integración. Y me quedan integrales inmediatas, muy sencillas. Y el resultado resulta ser a por x a la x menos 1 por el logaritmo, perdón, de x menos x1 más b por el logaritmo de x menos x2 más etcétera, ¿no es cierto?, más constante. Que luego puedo aplicar la propiedad de los logaritmos y decir que el resultado de esa integral a ese valor a lo pongo como exponente, ¿sí? Y esa sería la expresión más abreviada posible para el resultado de esta integral. Entonces, ¿cómo resolví esta integral? Reemplazando las raíces en la igualdad del polinomio del numerador, o sea, llamado método de la sustitución de raíces. Otro método es el método de los coeficientes indeterminados. En este caso, ¿no es cierto?, si partimos de la misma expresión otra vez de p de x, en el fondo tenemos que encontrar los valores de las constantes. ¿Cómo lo hacemos acá? Bueno, resolviendo la igualdad llegaremos a un polinomio y aplicamos una propiedad de igualdad de los mismos, que los coeficientes de igual grado deben ser iguales, y esto nos permite formular un sistema de m ecuaciones con m incógnitas, y así determinar el valor de las constantes.
Posteriormente se puede calcular la integral siguiendo el procedimiento anterior. Para hacer entendible el segundo método B, vamos a tomar un ejemplo, porque evidentemente si no conocemos cómo se opera, que es muy sencillo, no se entiende. Entonces, a continuación vamos a aplicar los dos métodos primero y vamos a dejar el método de integración, que es el más usado, para tratarlo al final al mismo ejercicio, para aplicarlo al mismo ejercicio. Fíjense, si tengo que resolver la integral, estoy en la hoja 9 del apunte, de la integral de 2x al cuadrado menos 3x más 1 sobre x cubo menos x diferencial de x, vemos que el polinomio del numerador es de grado 2, mientras que el polinomio del denominador es de grado 3. O sea, tengo lo que se denomina el caso de la integral racional. Entonces, ¿qué hacemos? Resolvemos, encontramos las raíces del polinomio del denominador, ¿no es cierto? Y resulta de que tomamos x cubo menos x igual a 0 y ahí sacamos las raíces que son la raíz x1, x2, x3, que son 0, 1 y menos 1. En definitiva, el polinomio x cubo menos x queda expresado como x por x menos 1 por x más 1. ¿Qué hice ahí? Lo que hice ahí fue expresar el polinomio en función de sus raíces. Entonces, resulta de que la integral que yo tenía que resolver no es nada más que, en consecuencia, dice ahí en el apunte, 2x cuadrado menos 3x más 1 sobre x por x menos 1 por x más 1. Y a esto le aplico la propiedad de los polinomios, que es igual a una constante dividido cada una de las raíces, y luego opero sacando factor común. Entonces resulta que el polinomio del numerador tiene que ser igual en ambos términos de la igualdad. Entonces, vemos que 2x cuadrado menos 3x más 1 tiene que ser igual a la expresión esa a por x menos 1 por x más 1 más bx, x más 1 más cx por x menos 1, que es la expresión del numerador del segundo miembro. Fíjense, si reemplazamos en esta igualdad el caso de la primera raíz, que es x igual a 0, resulta que en el polinomio me queda 2 por 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 1. El polinomio del denominador, perdón, el del primer miembro es a igual a 1. O sea, el polinomio del primer miembro evaluado en x igual a 0 da 1. Ahora, si lo evalúo en el segundo miembro, resulta de que esto es igual a menos 1. Entonces, ¿qué me queda acá? Que 1 es igual a por menos 1, de donde a es igual a menos 1. ¿Se entiende esto? O sea, evalué el polinomio del primer miembro en x igual a 0 y después evalué en x igual a 0 en el segundo polinomio. Y ahí resulta de que a es igual a menos 1. Y luego hice lo mismo con las otras dos raíces, con x igual a 1 y x igual a menos 1. Y obtuve de que b es igual a 0 y c es igual a 3. Entonces, la integral que yo tenía que resolver se reduce al segundo término, desaparece, ¿sí? O sea que la integral de b sobre x menos 1 como b es 0, ya no la escribo. Me queda la integral de a sobre x más la integral de c sobre x más 1, diferencial de x ambas. Y resulta que estas integrales son muy sencillas. Es menos el logaritmo neperiano de x más 3 por el logaritmo de x más 1 más constante. O sea, he resuelto la integral racional en forma muy sencilla, descomponiendo el polinomio del denominador en función de sus raíces. ¿Cómo es el otro método?
el método de los coeficientes indeterminados. Bueno, el método del coeficiente indeterminado parte de la misma igualdad, ¿no es cierto?, que en el caso anterior, es decir, numeradores de ambos miembros tienen que ser iguales para conservar la igualdad, ¿sí? Entonces tengo que 2x cuadrado menos 3x más 1, que es el polinomio del numerador de la primera expresión, tiene que ser igual a por x menos 1 por x más 1 más b por x más 1 más c por x menos 1, que es la expresión del numerador del segundo miembro. Acá, en lugar de reemplazar las raíces, lo que hacemos es operar en el segundo miembro, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, x menos 1 por x más 1 no es otra cosa que x cuadrado menos 1, ¿sí? En el otro, a x lo hago ingresar dentro del paréntesis, me queda b por x cuadrado más c por x cuadrado menos x. Luego quito los paréntesis y agrupo todos los términos que tienen x cuadrado y todos los términos que tienen x y el término independiente. En este caso, fíjense, ¿qué resulta? Que menos a tiene que ser igual a 1, que es el término, o sea, empiezo a igualar los términos, ¿sí? Y que 2 tiene que ser igual a x más c, a más b más c, perdón, y que menos 3 tiene que ser igual a b menos c. O sea, escribo las ecuaciones que están ahí en la página 10. O sea, igualando los coeficientes. En la página siguiente sería. Ahí. Ahí tenemos las 3 ecuaciones. Como el polinomio del denominador es de grado 3, tiene que haber 3 igualdades. Igualo los coeficientes cuadráticos, los coeficientes lineales y los términos independientes. Y de ahí resolvemos estas ecuaciones que son muy sencillas y resulta que el resultado que obtenemos es exactamente igual al que ya hemos obtenido por el método de la sustitución de las raíces. Bien, me quedaría el tercer método, que es el que más se utiliza, que es método de la derivada. En este caso tenemos que partir de la expresión anterior a la que partíamos en los dos casos anteriores, ¿sí? O sea, partimos de esa que decía que el cociente de P de X sobre Q de X era igual a sobre X menos 1 más B por X menos 2 más, etcétera, M sobre X menos M. A esta expresión lo que tenemos que hacer para calcular las constantes es multiplicarla por x menos x1 y tomar el límite para x tendiendo a x1. Fíjense, si tomamos esta expresión y multiplico al primer miembro, p de x por q de x, por x menos x1, y multiplico por x menos x1 todos los términos, es evidente que cuando tome el límite para x teniendo x1, todos los términos de a, b, c, m se van a hacer 0. Y lo único que me va a quedar que ese resultado es igual a A, porque A es una constante, y el límite de una constante es la misma constante para cualquier tendencia. Entonces, me queda esa expresión que aparece, límite para x teniendo x1 de p de x sobre q de x por x menos x1 igual a A. Si nosotros estudiamos este límite del numerador y del denominador, vemos que tienden a 0 para x teniendo x1 y por lo tanto tenemos una indeterminación del tipo tendiendo a 0 sobre tendiendo a 0 o más impropiamente llamado 0 sobre 0. Entonces tenemos que eliminar o salvar esta indeterminación y entonces allí podemos aplicar la regla del L'Hopital. ¿Sí? ¿Qué decía la regla del L'Hopital? Que era la derivada, ¿no es cierto?, el cociente de la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. Veamos qué es la derivada del numerador. La derivada del numerador es un producto. Por lo tanto, tenemos que aplicar la regla del producto, que es P' de X, la derivada del primero, por X menos X1 sin derivar, más la derivada de X menos X1
es 1, ¿no es cierto? Porque tengo la derivada, es 1 menos una constante, es la derivada de la variable independiente. O sea que ahí me queda p de x. Y la derivada del denominador me queda q' de x. Si a esto le tomo límite para x tendiendo a x1, vemos que la primera expresión del numerador se anula y me queda p de x1 sobre q' de x1. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que resulta de que la constante a es igual al cociente de la evaluación del polinomio en la primera raíz, que es x1, sobre, dividido, la derivada del polinomio del denominador evaluado en x1. Y así obtengo el resto de los coeficientes b, c, m, etc. Siempre evaluando el cociente del polinomio en la raíz correspondiente, dividido la derivada del numerador evaluada en la raíz correspondiente. Veamos cómo se operativiza esto en el ejercicio que hemos visto anteriormente. Si tenemos que resolver la misma integral que ya lo hemos hecho por el método de las raíces y por el método de los coeficientes indeterminados, sabemos que las raíces de q de x, que es el polinomio menos x, son x1 igual a 0, x2 igual a 1 y x3 igual a menos 1. Esto era lo que veníamos haciendo, ¿no es cierto? Esas son las tres raíces del polinomio del denominador. Ahora, la derivada del denominador va a ser 3x cuadrado menos 1. Porque la derivada de x cubo es 3x cuadrado y la derivada de x1, ¿no es cierto? Entonces, para calcular a, fíjense cómo hago. P de x1 sobre q' de x1. Si evalúo al polinomio x1, me queda 2 por 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 1 igual a 1 sobre la evaluación de la derivada en x igual a 1 sería 3 por 0 al cuadrado menos 1, o sea, en definitiva esto es 1 sobre menos 1 y resulta que el coeficiente a vale menos 1. Si hago lo mismo en la evaluación B y la evaluación en C, voy a obtener los mismos resultados que he obtenido en los métodos anteriores. Bien, ustedes saben que el tiempo en estas clases que son día a distancia son muy breves, así que no me detengo mucho en el análisis de estos casos, como lo hacemos cuando tenemos las clases presenciales, pero espero que estos comentarios les sean útiles a la hora de tener que aplicarlos para poder resolver los problemas que se presenten en la práctica. Lo que quedaría de este tema de integrales indefinidas sería saltar ahora a la página 19, porque hasta ahí vienen la solución de los otros casos que dijimos que no vamos a estudiar, y quedaría por tratar el tema de la integración de las funciones trigonométricas. Este tema, a partir de acá y de las integrales definidas, hemos convenido con el profesor Félix Ruidía, él se va a encargar de darles la información y va a arrancar su clase probablemente este día viernes o cuando él les avise a través del medio que utilizamos, ¿no es cierto? Y vamos a completar la explicación de las integrales trigonométricas, que también aparecen mucho en los temas que se tratan en la carrera de ingeniería, y todo el tema de integrales definidas, que es sumamente interesante y que es el último tema que resta de dar de nuestra materia. Bueno, muchas gracias. Yo con esto doy por terminada la participación mía en las clases teóricas. Quedo a disposición de ustedes todas las consultas que quieran hacerme por cualquier medio.
Desgraciadamente, esta pandemia nos tiene privados de vernos personalmente, así que es muy difícil dar clase y no ver a los alumnos, pero bueno, tenemos que adaptarnos a la situación que nos toca vivir. De nuevo, muchas gracias y si hay alguna pregunta, estoy a disposición de ustedes.